sinceramente, gracias a nuestro buen Dios por permitirnos estar aquí y por permitirme a mí ver esto que está pasando en el mundo. A ver, ¿quién diría? ¿Quién diría, señores? ¿Quién diría que un pequeño giro en la cabeza de centímetros, incluso de milímetros, podría haber causado todo esto que estamos viendo hoy día, el retorno de alguna manera a la sensatez en el primer país del mundo que comanda o influye ciertamente en otros países en términos no solamente económicos, en términos no solamente sociales, culturales, incluso morales. ¿Quién diría que un pequeño giro en la cabeza de Donald Trump para salvarse de la bala que lo iba a matar en aquel meeting de hace algunos meses? Además, ¿quién diría que un genio tecnológico, una especie de Tony Stark conservador, billonario, medio autista para algunos incluso, iba también a formar parte de estas razones para los resultados electorales que hemos visto en Estados Unidos, la verdad, avasalladores? A ver, el mapa de Estados Unidos, si lo vemos desde los distritos, ahí está en pantalla como ustedes lo están viendo, es clarísimo. A ver, claro, tú ves el mapa por estados y evidentemente pues hay estados pintados más de azul porque es la mayoría que ha conseguido los votos y todo lo demás. Pero si tú miras distrito por distrito, ese es el real color que tiene Estados Unidos en las elecciones de Donald Trump. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría además que terminó pasando lo que terminó pasando en el estado bisagra en Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene una cantidad de estados, son 53, ¿ok? Y hay algunos que son conocidos como por ser siempre demócratas, que votar siempre por estos demócratas, que en este caso pues, tuvieron que votar por Kamala Harris. Primero iban a votar por Biden y luego por Kamala, y luego por los republicanos. Entonces hay estados que son muy demócratas, hay estados que son muy republicanos. Muy demócrata es California, Nueva York, incluso Nuevo México, qué sé yo. Pero también hay estados muy conservadores, muy republicanos, como Texas, como Florida, como Utah. Normalmente siempre votan conservadores. Pero hay estados que son los llamados estados bisagra. Todos saben que son estados que no necesariamente ganan siempre los republicanos y no necesariamente ganan siempre los demócratas. Son estados que casi siempre definen las elecciones. Ahí es cuando más o menos se definen. ¿Qué estados son? Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Arizona. Pero hay un estado en particular que es hiper importante, porque los últimos expertos, la gente que sabe, los ratones de biblioteca política en Estados Unidos dicen que normalmente quien ganó en Pensilvania es quien gana las elecciones en Estados Unidos y por ende quien termina influyendo en las cuestiones económicas, incluso en las cuestiones morales en el mundo entero, influyendo en guerras, en paz, en todo lo demás, que es el estado de Pensilvania. ¿Okay? Y en Pensilvania, la diferencia entre la victoria de Donald Trump y la derrota de Kamala Harris en este 2024 fue de solamente 134,000 votos. Nada más. 134,000 votos. Es decir, fue muy ajustadito. Donald Trump ganó en Pensilvania muy ajustado. ¿Okay? ¿Qué pasó en Pensilvania? Bueno, Pensilvania es un es un estado, evidentemente, casi partido por la mitad. ¿Qué cosa es lo que definió en Pensilvania? Una cosa espectacular. Yo quiero contarles que Estados Unidos tiene una larga tradición de cristianismo evangélico, por supuesto. Está fundado sobre la Biblia, Estados Unidos. O por lo menos, eso es lo que ocurrió hace más de 2 siglos cuando Estados Unidos inició y se independizó de la corona británica. Vinieron puritanos que querían huir, querían encontrar un lugar en donde ejercer su libertad de culto, su libertad de conciencia, querían adorar a Dios sin la imposición de Roma y del Vaticano, y cruzaron el mar. Fue muy difícil para ellos asentarse en un continente adverso, desconocido, etcétera, frío, además pantanoso el lugar al que llegaron. Fue toda una odisea. Bueno, al final, en base a sus convicciones morales, éticas y sobre todo con el amparo de nuestro gran Dios Jesucristo, ellos hicieron grande un país. ¿Ok?
puritanos, cristianos evangélicos anabaptistas en su principio. ¿Qué pasó? Una buena tradición de aquellos puritanos anabaptistas que llegaron a Estados Unidos hoy está asentado en Pensilvania. Muchos allí siguen manteniendo las costumbres antiguas, incluso hay algunos lo han llamado una denominación de cristianos conocidos como los Amish. ¿Quiénes son los Amish? Son estos cristianos que no usan electricidad, que no usan autos, sino se transportan en carretas, que no usan teléfonos celulares y que viven de una manera hiper a la antigua, ¿verdad? O sea, a ver, se dedican a la manufactura, se dedican a la agricultura, se dedican a pequeños negocios, etc. Vende quesos, les dicen en Estados Unidos, porque normalmente es gente sencilla, de granja, de Biblia, de familia, ¿verdad? De crianza, de muchos hijos, de hacer homeschooling, es decir, de enseñarles a sus hijos el colegio en casa, no llevarlos al colegio del Estado, sino hacer colegios en sus comunidades o en sus propias casas, cultos muy familiares, cultos cristianos muy de casa, etcétera. ¿Qué cosa es lo que terminó pasando? Ellos nunca votaban. Los Amish en Pensilvania son más o menos 150,000. Ojo que la diferencia fue del 134. Ellos son 150,000. Y nunca votaban. Ellos siempre estaban en contra de todo lo moderno, incluso en temas de política. Ellos no se metían al tema de la política. Esta vez lo hicieron. Esta vez algo tuvo que ocurrir en Estados Unidos. La situación tenía que estar tan drástica, tan grave, tan extrema, tan peligrosa, tan difícil que los Amish, es decir, los cristianos más tradicionales, los cristianos más, digamos, radicales en Estados Unidos, los que no quieren tener que ver nada ni siquiera con la electricidad, tuvieron que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque le querían quitar las tierras, porque la agenda progresista estaba hablando como está hablando de cambio climático, que es una gran mentira desde mi perspectiva, o por lo menos es una gran inexactitud. Querían quitarles tierras, querían obligarlos a usar insecticidas, usar pesticidas, dejar que dejen de criar tantas vacas, porque los globalistas dicen que las flatulencias o los pedos, discúlpenme ustedes el término, de las vacas causan el cambio climático. Es una cosa que ni siquiera está probada científicamente, no tiene asidero afirmar algo así, pero bueno, ellos vieron que toda esta imposición progresista en relación a sus economías, es decir, en relación a sus supervivencias, en relación a sus convicciones morales, éticas, religiosas, a sus libertades de credo, de culto, etc., se estaban viendo afectadas ya de una manera clara, palpable, materialmente identificable fácilmente. Decidieron esta vez sí ir a votar. ¿Qué cosa es lo que lograron? Lograron que en Pensilvania la balanza se inclinara a favor de Donald Trump. Cristianos puritanos, cristianos que no quisieron acercarse al mundo incluso de una manera radicalmente extrema. Algo que ni siquiera nosotros como cristianos evangélicos hoy podríamos incluso concebir o en algunos casos ni siquiera aceptar. Ellos sí vivían de una manera, muy radical, y no querían tener nada que ver ni siquiera con elecciones. Esta vez lo hicieron y esta vez definieron el voto del Estado probablemente más importante. No definieron la votación en general. Donald Trump ha ganado por casi 6 millones de votos, o sea, ha arrasado en Estados Unidos. Pero es particularmente, gravitante y significativo que el voto cristiano bíblicamente radical tuvo que ver ostensiblemente en el triunfo en el estado más clave para Donald Trump. Así que quiero darles un aplauso y un reconocimiento. Quisiera pararme de pie y ponerme a aplaudir porque esos cristianos hicieron lo que tenían que hacer. Se involucraron en las cuestiones de su sociedad, asumieron su responsabilidad como cristianos para votar como cristianos y lograron que en su estado, y por extensión en el primer país del mundo, se salve Occidente. Porque lo que ha terminado pasando no solamente es un triunfo avasallador e histórico, sino ciertamente si se quedaba Kamala Harris y si se quedaban los progresistas en Estados Unidos,
Yo sinceramente creo que la Tercera Guerra Mundial era una cosa mucho más posible si ganaban ese tipo si ganaba ese tipo de pensamiento rector en Estados Unidos. A ver, continuar con con la presión hacia o a favor de más guerras, un manejo de la economía cada vez más tirado a la izquierda socialista, incluso a la izquierda socialista radical en Estados Unidos, y una imposición de una ideología perversa como es el tema del aborto y el tema de la ideología de género, que desde mi perspectiva es una absoluta aberración, es una absoluta perversidad, iba a ser muy, muy complicado para nuestra civilización. Iba a ser muy complicado para la civilización. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, el Señor está en control. El Señor tiene un pueblo y el Señor es el dueño de las elecciones y Él saca y pone autoridades como a Él le place. Quiero, después de esto, por supuesto, tener algunas conclusiones que compartir con ustedes. Volvamos al mapa pintado de rojo prácticamente, ¿verdad? El verdadero voto americano. El verdadero voto, ¿cuál es el verdadero voto americano? Bueno, Estados Unidos le ha dicho no a una satánica agenda progresista. Veamos, el mapa está ahí. Ese es el voto americano real. Es un país pintado, bueno, en rojo. En Estados Unidos los rojos son los republicanos y los azules son los demócratas. Es un poco como al revés lo entendemos en el Perú. Bueno, el rojo es el conservador en Estados Unidos, ¿no? El rojo es el voto pro-Trump, digamos. Y quiero ahora hacer propia las conclusiones, digamos, las reflexiones que nos quedan después de esto. Evidentemente son reflexiones que no son mías, pero quiero hacerlas mías. Son reflexiones que la ministra del Interior de Javier Milei, ministra de Seguridad, digamos, la señora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad en Argentina, que es lo que sería acá el Ministerio del Interior, ha llegado a ciertas reflexiones. Después me parecen geniales. La señora es una señora hiperconservadora, creo que es católica la señora, pero ciertamente es una persona inteligente y me parece importante las reflexiones que ha colgado en su Twitter, así que yo quiero hacer las mías también porque estoy prácticamente, no sé si completamente, pero casi de acuerdo con la señora en todo. Primero, ¿qué primera reflexión llego yo también después de ver el triunfo de Donald Trump avasallador? A ver, 6 millones de votos por delante, está casi todo el país pintado del color de Donald Trump y evidentemente un fracaso de la izquierda woke, como le dicen en Estados Unidos, o progresista, o caviar, como le decimos nosotros acá. ¿Qué significa? Primero, después de haber visto como todas las encuestas daban por ganadora a Kamala Harris, a ver, todas las encuestadoras decían que Kamala Harris iba a ganar, que había 1 punto de ventaja en Pensilvania, 2 puntos de ventaja en Carolina del Norte, que todos los estados al final iba a terminar ganando. Encuestadoras, pues lo mismo que nosotros vemos acá en el Perú también, ¿verdad? Sabemos cuáles son las encuestadoras que siempre están a favor de un cogollito o caviar, ¿verdad? Bueno, la primera reflexión es que las encuestas ya no sirven como diagnóstico y tampoco ya no sirven como termómetro. Ya no. O sea, a ver, después de lo que hemos visto en Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos y en buena parte de los países en donde Estados Unidos tiene una influencia gravitante, las encuestas no son las que determinan ya prácticamente nada. A ver, estos métodos conocidos como medición de opinión pública están desfasados. O deberíamos poner sobre el asador claramente si esto funciona o no funciona. Ya no parece que hay capacidad en las encuestas de predecir realmente cuál es el sentir del electorado. Segunda reflexión, después de ver cómo la prensa en general maltrató a Donald Trump de una manera. A ver, Donald Trump no es un santo, ¿verdad? Y no es un dechado de virtudes el caballero. Tiene seguramente bemoles y tiene seguramente oscuros al lado de sus claros. Pero el manejo de la prensa contra Donald Trump fue tan parametrado, parcializado, opuesto, que me dice que los periodistas, discúlpenme ustedes, yo soy periodista y amo mi profesión y respeto mucho y tengo muchísimos amigos periodistas, incluso no en las antípodas del pensamiento mío, que siguen siendo amigos míos. Creo que los periodistas ya no somos el cuarto poder. Ya no lo somos, a ver, ya se acabaron las narrativas de los grandes medios, a ver, porque el comercio lo dice, es verdad, o porque
Perú 21 lo dice, es verdad, o porque La República hace una gran portada y lo dice, es verdad, deberíamos hacer un reel de esto, deberíamos cortar toda esa editorial y ponerla en las redes, porque ciertamente esto deberían conocerlo mis amigos. Creo que ya no, creo que hay que poner barbas en remojo. A ver, lo que CNN, lo que Univision, lo que ABC en Estados Unidos hicieron durante la campaña de Donald Trump no es periodismo, es activismo político, relaciones públicas, si ustedes quieren en algún momento, pero periodismo no fue. Ya no somos o ya no deberíamos considerarnos el cuarto poder. Se acabaron las narrativas de los grandes medios en Estados Unidos y creo que en el Perú también, ya se han acabado hace bastante rato. Luego, no hay nada, y acá mi buen amigo Giovanni Rocío, que es un abogado conocido y además es un amante del libre mercado, etcétera, va a estar de acuerdo conmigo. Giovanni Rocío es nuestro próximo invitado, está acá sentado conmigo, por supuesto. No hay nada que supere, señores, el peso de la economía. A ver, es la economía. A ver, es como el artículo de Pérez Reverte que escribió sobre la yihad y la guerra que está librando Europa contra el Islam. Es la yihad. Es lo que está causando todo esto en Estados Unidos. La economía, hicieron mal el manejo económico y el bolsillo sigue siendo un factor clave para la mayoría de los votantes. Te metiste con la economía de Estados Unidos, malograste un poco ya, o sea, incluso a veces parecía de una manera insalvable la economía de la primera potencia mundial, y esta es la consecuencia, la economía. El bolsillo sigue siendo un factor clave a la hora de votar en la gente. Luego, otra reflexión, el capitalismo, señores, quieran o no quieran, discúlpenme, al que no le guste que se rasque, sigue vivito y coleando. A ver, sigue siendo la estructura económica predominantemente activa. El socialismo, bueno, en los libros y en las clases de San Marcos, ¿verdad? O de la Católica, si tú quieres, o donde quieras meterte. Estoy con una gripe, discúlpenme ustedes. Ahora, los inmigrantes disfrutan del capitalismo cuando empiezan a trabajar. A ver, cuando el venezolano que viene al Perú o que va a Estados Unidos, o el colombiano, o el musulmán, o el haitiano, lo que quieras, deja de vagar y se pone a chambear, como chambeamos los peruanos en nuestras tierras o los americanos en la suya, empiezan a disfrutar de lo que el capitalismo da realmente, ¿no? Encuentran oportunidades que valoran, oportunidades que disfrutan incluso. A ver, van a tener un billetito para ahorrar el fin de semana y llevar a comerse su buen pollito a su casa, y el fin de mes salir de vacaciones. Pues se dice fin de semana a la playa, porque lo puedes hacer porque chambeaste y no necesitas ser un millonario para hacerlo. Una persona de clase media, incluso de clase media baja, lo puede lograr. Antes de presentar a nuestro primer invitado, que es Giovanni Rocío, abogado, experto en urbanística y todo lo demás, quiero mencionar la última reflexión que me queda después del triunfo de Donald Trump anteayer. Señores, los liderazgos fuertes, los liderazgos incluso fuertes y provocadores, el nacionalismo, a ver, no quiero usar el término nacionalismo, en eso sí con Bullrich no estoy tan de acuerdo, quizá el patriotismo inteligente, a ver, el amor por la patria bien pensado, a ver, bien encauzado, bien dirigido, supera ampliamente esos supuestos derechos promovidos por la izquierda. A ver, el patriotismo inteligente va muy por delante y es muy superior ontológicamente, en cuanto a valores, ¿verdad? Y en cuanto a inteligencia, valga la redundancia, que todo lo que promueve la izquierda. Eso ya está probado. Lo haces bien, quieres ser un bocón, como Donald Trump, pero inteligentemente y defendiendo valores correctos, eso te va a constituir en un personaje que va muy por delante de lo que cualquier otro iluminado de la izquierda quiera decir.